¿Sabías que hay lugares que, según la palabra de Dios, representan un peligro espiritual tan grande que no deberíamos acercarnos a ellos? En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor advierte: no permitas que nadie practique adivinación, brujería o hechicería, porque el Señor tu Dios aborrece a cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es solo un mandato moral, sino una protección para nuestro bienestar espiritual. Hoy exploraremos 6 lugares que Dios ha prohibido visitar y que pueden poner en riesgo tu alma. Al entender esta verdad, podrás proteger tu vida y fortalecer tu relación con Dios. ¿Estás listo para descubrir cuáles son esos lugares y por qué evitarlos es clave para vivir bajo la bendición divina? La vida está llena de decisiones que pueden parecer inofensivas, pero que en realidad tienen un impacto profundo en nuestra alma. Hay lugares que, aunque parezcan atractivos o intrigantes, son peligrosos para nuestra vida espiritual. Uno de esos lugares son aquellos relacionados con prácticas ocultas y espiritismo, espacios que la palabra de Dios nos advierte que debemos evitar a toda costa. La Biblia es clara cuando dice en Deuteronomio 18, 10 y 12: no permitas que nadie practique adivinación, brujería o hechicería, porque el Señor tu Dios aborrece a cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es solo un mandato más, es una advertencia que revela el poder destructivo que se esconde tras esas prácticas. A lo largo de la historia, muchas personas se han sentido atraídas por lo desconocido, por ese deseo de comprender el futuro o encontrar respuestas inmediatas en medio de la incertidumbre. Algunos acuden a videntes, a supuestos guías espirituales o visitan lugares donde se realizan rituales para atraer energías o invocar fuerzas sobrenaturales. Estos sitios prometen respuestas rápidas, poder personal o incluso protección, pero lo que realmente ofrecen es una peligrosa puerta a las tinieblas. Esas prácticas, disfrazadas de sabiduría, en realidad exponen el alma a influencias espirituales que buscan alejar al creyente del camino de Dios. La historia del rey Saúl es uno de los ejemplos más claros de lo devastador que puede ser acercarse a estas prácticas. En 1 Samuel 28, Saúl, desesperado por saber el futuro, buscó a una adivina para comunicarse con el espíritu del profeta Samuel. Lo que Saúl no entendió fue que al hacer esto, abrió la puerta a una influencia espiritual que terminó sellando su ruina. Saúl ya había sido advertido por Dios, pero en lugar de buscar su dirección en oración y arrepentimiento, eligió acudir a un medio prohibido, desobedeciendo las leyes divinas. Esta decisión no solo lo llevó a una mayor confusión, sino que fue el principio de su caída definitiva. Lo que muchas personas no comprenden es que estos lugares no solo influyen en lo espiritual, sino que afectan la mente, las emociones e incluso el entorno físico. No es casualidad que quienes frecuentan estos sitios muchas veces experimenten ansiedad, insomnio, conflictos familiares o incluso enfermedades inexplicables. Estos efectos no son meras coincidencias, son el resultado de haber abierto puertas que Dios claramente nos dijo que debíamos mantener cerradas. En Isaías 8:19 se nos advierte: cuando alguien les diga, consulten a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, que susurran y murmuran, respondan, ¿acaso no debe un pueblo consultar a su Dios? Esta pregunta expone la raíz del problema. Cuando acudimos a fuentes oscuras en busca de respuestas, estamos rechazando la voz de Dios, la única que puede guiarnos hacia la verdad. El enemigo sabe que el deseo humano por controlar el futuro es una debilidad, y por eso intenta presentar esas prácticas como algo inofensivo o incluso útil. El peligro no solo está en la práctica directa del ocultismo, sino también en ambientes que lo promueven disfrazándolo de entretenimiento. Eventos que aparentan ser simples diversiones, como fiestas temáticas de ocultismo, exhibiciones de brujería o incluso programas televisivos que glorifican la magia oscura, son puertas que, si no se cierran a tiempo,
terminan contaminando la mente y el corazón. Lo que empieza como una simple curiosidad puede convertirse en una influencia destructiva que debilita la fe y enfría la relación con Dios. La Biblia nos muestra que esta lucha espiritual es muy real. Efesios 6:12 nos recuerda: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto significa que detrás de esas prácticas hay fuerzas que buscan someter nuestra mente y nuestro espíritu. Cada vez que alguien se expone a estos ambientes, está entrando en una batalla espiritual en la que solo Dios puede protegernos. Un testimonio que ilustra este peligro es el de una mujer que, movida por la curiosidad, comenzó a visitar un lugar donde se ofrecían lecturas de cartas y rituales para atraer buena suerte. Al principio, todo parecía inofensivo, pero con el tiempo empezó a notar cambios en su vida. Experimentaba noches de insomnio, pesadillas frecuentes y una extraña sensación de opresión que la acompañaba durante el día. Su hogar se tornó un ambiente pesado, marcado por discusiones constantes y una sensación inexplicable de tristeza. Fue solo cuando acudió a una iglesia y pidió oración que comprendió que había abierto una puerta espiritual peligrosa. Al arrepentirse y renunciar a esas prácticas, encontró paz y restauración en su vida. Este testimonio es un claro ejemplo de cómo el enemigo intenta engañar presentando el ocultismo como algo atractivo o inofensivo, pero cuyo verdadero propósito es alejar a las personas de la luz de Cristo. Jesús mismo advirtió que solo a través de él encontramos verdadera paz y seguridad. En Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración revela que cualquier intento de encontrar guía espiritual fuera de Jesús está destinado al fracaso y al peligro. Es importante entender que el enemigo no siempre se presenta como algo abiertamente maligno. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que muchas prácticas que parecen inofensivas o que prometen bienestar espiritual son en realidad trampas disfrazadas de verdad. Por eso es fundamental que todo creyente tenga discernimiento para identificar lo que realmente proviene de Dios y lo que es una trampa del enemigo. Una de las formas más efectivas para protegerse de estas influencias es mantenerse firme en la palabra de Dios. El Salmo 119:105 declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Escritura no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos advierte sobre los peligros que intentan desviarnos. La clave está en confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que no necesitamos acudir a fuentes oscuras para encontrar dirección. Hay quienes argumentan que visitar estos lugares solo por curiosidad no representa un peligro real, pero esto es un engaño. Así como una pequeña chispa puede provocar un gran incendio, una breve exposición a prácticas ocultas puede abrir puertas que luego son difíciles de cerrar. La mejor decisión siempre será evitar esos lugares por completo y confiar plenamente en la dirección de Dios. En Santiago 4:7 se nos instruye claramente: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Esta promesa nos asegura que si permanecemos firmes en la voluntad de Dios y rechazamos toda influencia oscura, el enemigo no tendrá poder sobre nosotros. La verdadera paz, la guía segura y el propósito eterno solo se encuentran en Cristo. Y cualquier intento de buscar esas cosas en fuentes alternas nos alejará del camino correcto. Cuando alguien se encuentra atrapado en este tipo de prácticas o ha estado expuesto a ambientes espiritualmente peligrosos, la clave está en acudir a Dios en arrepentimiento y oración. Su gracia es suficiente para restaurar cualquier corazón que ha sido dañado por esas influencias. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará
vendrá y nos limpiará de toda maldad. No importa cuán lejos alguien haya ido, Dios siempre está dispuesto a recibir con amor a quien regresa a Él. Lo más importante es recordar que el enemigo intentará ofrecer caminos alternos que parecen atractivos, pero que siempre conducen al peligro. Solo permaneciendo en la presencia de Dios podemos encontrar seguridad verdadera. Evitar estos lugares prohibidos no es solo una recomendación sabia, es una protección para nuestra alma y nuestra relación con el Señor. La palabra de Dios es clara cuando nos llama a vivir en santidad y apartados del pecado. Sin embargo, existen lugares donde la inmoralidad y la corrupción se han normalizado, sitios que no solo promueven el desorden moral, sino que además contaminan el alma de quienes se exponen a ellos. La Biblia advierte sobre el peligro de frecuentar estos ambientes, pues alejan el corazón del propósito divino y siembran semillas de destrucción espiritual. En Proverbios 4, 14, 15 se nos instruye: no sigas la senda de los impíos ni andes por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante. Esta advertencia revela que no basta con evitar participar en la corrupción. Es necesario apartarse por completo de esos lugares para proteger el alma de influencias destructivas. Cuando hablamos de inmoralidad y corrupción, es fácil pensar solo en actos extremos o situaciones abiertamente perversas. Sin embargo, muchos de estos lugares se presentan de forma sutil, disfrazados de entretenimiento o como espacios de diversión que parecen inofensivos. La realidad es que esos ambientes están diseñados para debilitar los principios morales, distorsionar la conciencia y desviar a las personas del camino correcto. Lugares donde se promueve el libertinaje, la sensualidad desmedida y la exaltación de los deseos carnales son espacios que contaminan el corazón y nublan el discernimiento espiritual. El apóstol Pablo advirtió sobre este peligro en Efesios 5:11, diciendo: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Esta instrucción revela que no solo debemos alejarnos de estos ambientes, sino también advertir a otros del daño que pueden causar. La corrupción moral no se limita únicamente a lo que se ve, se infiltra en el corazón y en la mente, moldeando pensamientos, conductas y valores hasta que la persona termina atrapada en una forma de vida que deshonra a Dios. En tiempos bíblicos, ciudades como Sodoma y Gomorra fueron ejemplos claros del peligro que representa habitar en lugares donde la inmoralidad se normaliza. En Génesis 19 se relata cómo la maldad de estas ciudades llegó a tal extremo que Dios decidió destruirlas. La corrupción no solo estaba presente en las acciones individuales, sino que se había convertido en parte del ambiente social. Este relato es una advertencia sobre el destino inevitable de aquellos que se sumergen en ambientes dominados por el pecado. Sodoma y Gomorra no cayeron únicamente por ciertos actos aislados, sino porque toda su estructura social estaba fundamentada en la perversión y el desorden moral. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo instruye con firmeza: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Esta advertencia revela que el pecado moral tiene un efecto devastador que va más allá de lo espiritual. También daña el cuerpo y la mente. Este tipo de prácticas desordenadas no solo dejan una herida en el alma, sino que destruyen la relación con Dios, alejando al creyente de la pureza que Él demanda. Dios, en su infinita sabiduría, estableció límites claros para protegernos del daño que estos ambientes generan. El diseño divino de la moralidad no es una restricción caprichosa, sino un cerco de protección que guarda la dignidad del ser humano y promueve una vida plena. Cuando esos límites se cruzan, se pierde el equilibrio espiritual y emocional,
lo que conduce inevitablemente al sufrimiento. Por esta razón, la Biblia exhorta a los creyentes a mantenerse alejados de todo espacio que promueva la lujuria, la impureza y el desenfreno. Colosenses 3:5 advierte: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Este llamado no solo invita a renunciar a ciertas acciones, sino también a rechazar cualquier ambiente que alimente esos deseos. El peligro de exponerse a estos lugares radica en que, poco a poco, el corazón empieza a ceder terreno. Lo que inicialmente puede parecer inofensivo o pasajero, pronto se convierte en un hábito que corrompe el alma. En Gálatas 5:9 se nos advierte: un poco de levadura fermenta toda la masa. Esta metáfora revela que basta una pequeña dosis de corrupción para contaminar toda la vida espiritual. Quien se acostumbra a transitar estos ambientes pronto perderá la sensibilidad hacia el pecado, normalizando conductas que antes reconocía como dañinas. La estrategia del enemigo ha sido siempre envolver la corrupción moral en un disfraz atractivo. Lo que en un principio parece ser solo un ambiente de diversión termina atrapando la mente y el corazón, conduciendo a la persona a vivir lejos del propósito de Dios. Este engaño es peligroso porque el alma no se contamina de inmediato. El deterioro es gradual hasta que la persona pierde por completo su convicción espiritual. Es por eso que el apóstol Pedro exhortó en 1 Pedro 5:8: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. La instrucción es clara: alejarse de esos ambientes no es una sugerencia, sino una necesidad para salvaguardar el alma. Dios no nos llama únicamente a huir del pecado, sino también a buscar ambientes que fortalezcan la fe y promuevan la pureza. Filipenses 4:8 nos enseña: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo noble, en todo lo correcto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo admirable. Si hay algo excelente o digno de alabanza, en eso piensen. Este principio revela que el corazón del creyente debe ser alimentado constantemente con lo que edifica el alma. Apartarse de lugares corruptos no es solo una forma de evitar el pecado, sino también una oportunidad para acercarse más a Dios y disfrutar de la paz que solo Él puede dar. El peligro de estos ambientes no se limita únicamente a quienes participan activamente en ellos. Incluso aquellos que se exponen por curiosidad o por presión social pueden verse afectados. En Romanos 12:2 se nos advierte: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este llamado a la transformación implica que la mente debe ser constantemente protegida del bombardeo de ideas, imágenes y actitudes que intentan normalizar la inmoralidad. Evitar esos espacios no es solo cuestión de prudencia, sino una decisión espiritual que demuestra fidelidad a Dios. Al comprender el peligro que estos ambientes representan, es crucial reconocer que Dios no solo advierte sobre sus consecuencias, sino que también ofrece el camino de regreso para quienes han caído en ese tipo de influencias. En Isaías 1:18 el Señor dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Esta promesa revela que sin importar cuán lejos haya caído una persona, siempre hay esperanza en el perdón y la restauración que Dios ofrece. Evitar estos lugares no solo es una elección sabia, sino también una expresión de amor hacia Dios y de respeto por el llamado a vivir en santidad. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Esta es la verdadera meta del creyente: alejarse de todo ambiente que deshonre a Dios y cultivar una vida que refleje su pureza y su amor. El alma que se aparta de la inmoralidad y la corrupción no solo evita el peligro espiritual, sino que también experimenta la plenitud de vivir bajo la bendición y protección del Señor. Las Escrituras advierten con firmeza sobre el peligro de involucrarse en ambientes donde reinan la violencia, el odio y la venganza. Estos lugares, marcados por la agresión y el resentimiento, no solo alteran el entorno social, sino que también corrompen el corazón de quienes permanecen en ellos. En Proverbios 16:29 se nos dice: el hombre violento engaña a su prójimo y lo lleva por un camino que no es bueno. Esta advertencia revela que quienes frecuentan ambientes dominados por la hostilidad terminan siendo arrastrados por sus efectos destructivos, perdiendo la paz interior y distanciándose de la voluntad de Dios. El problema con estos entornos es que su poder corruptor no siempre es evidente de inmediato. La violencia, cuando se normaliza, empieza a presentarse como una forma legítima de resolver conflictos o como una herramienta para obtener respeto y control. Lo que comienza con palabras llenas de enojo o actitudes intolerantes, pronto se transforma en un estilo de vida donde el rencor y el deseo de venganza dominan el corazón. Esta es precisamente la razón por la que las Escrituras insisten en que el creyente debe apartarse de estos ambientes. En Salmos 37:8 se nos exhorta: deja la ira, desecha el furor, no te irrites, pues eso solo lleva a hacer lo malo. Esta advertencia revela que la ira prolongada se convierte en un terreno fértil para que el enemigo siembre amargura y odio, alejando al alma de la paz que Dios ofrece. Las consecuencias espirituales de frecuentar estos ambientes son profundas. La violencia no solo deja marcas físicas, sino que también contamina el espíritu, conduciendo a una pérdida gradual de la sensibilidad hacia el amor, el perdón y la misericordia. En 1 Juan 3:15 se nos advierte con contundencia: todo el que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta declaración revela que el odio no es simplemente una emoción pasajera, es una fuerza que corroe el alma y separa al ser humano de la gracia divina. Por esta razón, Jesús enseñó con claridad la necesidad de resistir toda forma de violencia, aún en circunstancias difíciles. En Mateo 5:39 dijo: pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta enseñanza no es una invitación a la debilidad, sino un llamado a renunciar a la lógica destructiva de la venganza y a confiar en que Dios es el verdadero juez de todas las cosas. La palabra de Dios revela que uno de los peligros más graves de estos ambientes es que transforman la manera en que las personas perciben el bien y el mal. Lo que en principio se reconoce como violencia injustificada, pronto se justifica como una respuesta aceptable ante una ofensa recibida. Esta distorsión es peligrosa porque conduce al autoengaño, impidiendo que el corazón reconozca su propia necesidad de arrepentimiento. En Romanos 12:19 se nos advierte: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este recordatorio enfatiza que Dios es el único que puede juzgar con verdadera justicia y que quienes intentan hacerlo por sus propios medios terminan dañándose a sí mismos. El peligro de permanecer en estos ambientes no solo afecta el estado emocional, sino que también debilita la vida espiritual. En 1 Pedro 3:9 se nos instruye: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Este llamado revela que responder con amor y perdón es la verdadera evidencia de una vida transformada por Cristo. Sin embargo, esta actitud es imposible de cultivar en lugares donde la violencia se celebra o se justifica.
Para que el corazón permanezca firme en la paz de Dios, es necesario apartarse por completo de esos entornos. Las Escrituras revelan que el espíritu de violencia ha sido siempre una herramienta del enemigo para destruir vidas y debilitar la fe. En Génesis 4 se relata la historia de Caín y Abel, donde la ira no controlada llevó a Caín a cometer el primer asesinato registrado en la historia. Este acto no fue repentino, fue el resultado de un corazón que alimentó el resentimiento hasta que la violencia se convirtió en una salida inevitable. En Génesis 4:7, Dios le advirtió a Caín antes de que cometiera su terrible error: el pecado está a la puerta, acechando para dominarte, pero tú debes dominarlo. Esta advertencia muestra que la violencia no surge de forma espontánea, es el fruto de permitir que la amargura y el enojo se apoderen del alma. Cuando una persona permanece expuesta a ambientes hostiles, su capacidad para resistir esos impulsos se debilita y el peligro de caer en conductas destructivas se vuelve cada vez mayor. La Biblia también revela que la violencia no solo daña a quienes la practican, sino que también afecta a quienes la presencian de forma constante. En Proverbios 22, 24, 25 se nos advierte: no te hagas amigo de la persona iracunda, ni te juntes con el que fácilmente se enoja, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Este principio revela que los ambientes de violencia moldean la conducta de quienes los frecuentan, conduciendo a una mentalidad agresiva que termina distorsionando el carácter. La exposición continua a este tipo de influencias no solo siembra en el corazón actitudes destructivas, sino que también endurece la conciencia, haciendo que la persona pierda la sensibilidad hacia el dolor ajeno y se aleje cada vez más del amor que Dios desea que practiquemos. Jesús, en su enseñanza sobre el amor al prójimo, dejó en claro que la verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la capacidad de rechazar la violencia y practicar el perdón. En Mateo 5:44 dijo: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este mandato revela que el amor y la misericordia son las armas más poderosas para vencer la maldad y restaurar el alma. En lugar de participar en ambientes donde el rencor se alimenta, el creyente es llamado a refugiarse en la presencia de Dios, donde el corazón es transformado por la gracia y fortalecido por el Espíritu Santo. La decisión de apartarse de estos lugares es un acto de obediencia que refleja confianza en la justicia divina. En Salmos 34:14 se nos ordena: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Este principio revela que la paz no es solo un estado emocional, sino el fruto de elegir caminos que honren a Dios. Aquellos que deciden abandonar los ambientes de violencia experimentan una libertad interior que solo puede ser otorgada por el Señor. La Escritura nos asegura que quienes se alejan de estos entornos encontrarán protección y fortaleza en Dios. En Nahum 1:7 se declara: el Señor es bueno, es refugio en tiempos de angustia y protege a los que en Él confían. Este pasaje revela que, aunque el mundo esté lleno de violencia y odio, Dios ofrece refugio seguro a quienes deciden caminar en sus caminos. Esa protección no solo guarda el alma del peligro, sino que también renueva el corazón con paz y esperanza. Los ambientes dominados por la violencia no solo son peligrosos por lo que hacen externamente, sino por lo que siembran en el interior del ser humano. Alejarse de esos lugares es una decisión que demuestra amor por Dios y por uno mismo, pues es en la pureza del corazón donde se experimenta la verdadera paz que solo Cristo puede dar. Las Escrituras revelan que uno de los mayores peligros para el alma no siempre se presenta bajo una apariencia oscura o amenazante. Hay lugares que, aunque parecen inofensivos o incluso atractivos, están impregnados de idolatría moderna. Espacios donde el corazón es seducido sutilmente para apartarse de Dios.
Esta forma de idolatría ya no se limita a templos paganos ni estatuas talladas en piedra, sino que se manifiesta en lugares que exaltan el poder, el materialismo y el ego humano por encima de la verdad divina. En Éxodo 23, Dios declaró con firmeza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta advertencia revela que cualquier cosa que ocupe el lugar que solo pertenece a Dios se convierte en un peligro para el alma, sin importar cuán atractivo parezca. La idolatría moderna se disfraza con múltiples rostros y muchas veces se manifiesta en lugares que apelan directamente a las debilidades humanas. Hay ambientes que elevan el éxito personal, la riqueza desmedida o el poder sobre los demás como las metas más importantes de la vida. Estos espacios no solo promueven una visión distorsionada del propósito humano, sino que también siembran en el corazón la idea de que todo puede lograrse por medios egoístas e independientes de Dios. En Mateo 6:24 Jesús advirtió: nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Estas palabras revelan que los ambientes que glorifican el dinero, el poder y la ambición extrema terminan dominando el corazón, alejándolo del propósito divino. El peligro de estos lugares radica en que no solo atraen por lo que prometen, sino por lo que cultivan silenciosamente en el interior del alma. La búsqueda obsesiva de la fama, el reconocimiento o el control sobre otros se convierte en una forma de idolatría que roba al espíritu su dependencia del Creador. En 1 Juan 2:16 se nos advierte: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este pasaje revela que hay ambientes diseñados para alimentar estos deseos, ofreciendo un falso sentido de plenitud que tarde o temprano se convierte en una trampa espiritual. En tiempos antiguos, Israel cayó repetidamente en este tipo de idolatría, acudiendo a lugares donde se exaltaban dioses falsos que prometían prosperidad y éxito. En Oseas 4:12 se describe cómo el pueblo, seducido por esas influencias, perdió su relación con Dios. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su bastón le responde, porque un espíritu de prostitución los ha desviado y se han apartado de su Dios. Esta advertencia no es solo un relato histórico, sino una revelación del peligro que aún hoy enfrentan quienes acuden a entornos donde el poder y la codicia son celebrados como metas supremas. Lo más peligroso de estos lugares es que, al principio, no siempre parecen abiertamente malignos. Algunos se presentan como espacios de éxito profesional, ambientes sociales exclusivos o entornos donde la admiración y el reconocimiento personal se convierten en el principal objetivo. Sin embargo, la raíz espiritual que los sostiene es la misma: la exaltación del hombre por encima de Dios. Esta forma de idolatría lleva a las personas a confiar en sus propias fuerzas, dejando de lado la humildad que el Señor demanda. En Jeremías 17:5 se advierte: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en la carne y aparta su corazón del Señor. Esta advertencia revela que depender exclusivamente del propio esfuerzo, del poder o del prestigio termina conduciendo a la ruina espiritual. El apóstol Pablo también señaló que estos ambientes afectan la mente y el carácter de quienes se exponen a ellos. En Romanos 1:21-23 escribió: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran semejanza del hombre mortal. Este pasaje revela que la idolatría moderna no solo se presenta en forma de estatuas o rituales, sino también en ambientes que fomentan el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia. Dios, en su amor,
Advierte que quienes permanecen en estos lugares terminan atrapados en un ciclo de insatisfacción constante. El corazón que busca encontrar plenitud en el poder o la riqueza jamás logra saciarse, porque nada fuera de la presencia de Dios puede llenar el vacío del alma. En Eclesiastés 5:10 se declara: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama las riquezas no sacará fruto. También esto es vanidad. Esta verdad revela que los ambientes dominados por la ambición solo siembran frustración y vacío interior, pues el verdadero propósito del alma solo se encuentra en Dios. Jesús enseñó que el mayor peligro de la idolatría es que reemplaza la confianza en Dios por una dependencia en cosas temporales. En Lucas 12:15 advirtió: tengan cuidado y estén en guardia contra toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta advertencia no solo se refiere a la acumulación de riquezas, sino también a los ambientes que promueven una vida centrada en el deseo desmedido de tener más, ser más o controlar más. En lugar de traer paz, estos lugares provocan ansiedad, competencia y una insatisfacción continua que aleja el alma de la paz que solo Cristo puede dar. Dios no solo advierte sobre el peligro de estos ambientes, sino que también ofrece un camino seguro para mantenerse libre de su influencia. En Mateo 6:33, Jesús dio una instrucción clara para quienes desean evitar caer en la trampa de la idolatría moderna. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta promesa revela que cuando el corazón pone su atención en Dios, el alma encuentra descanso y libertad de las ataduras que estos lugares intentan imponer. La verdadera plenitud no se encuentra en ambientes que glorifican el poder humano, sino en la presencia de Dios, donde el alma es saciada y renovada. En Salmos 16:11 se declara: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta es la promesa para aquellos que deciden apartarse de ambientes que promueven el orgullo y la codicia y que eligen caminar bajo la dirección del Señor. Dios llama a su pueblo a reconocer estos lugares y a mantenerse firmes en su camino. Alejarse de estos entornos no solo es una elección de prudencia, sino un acto de fidelidad que demuestra que el corazón pertenece exclusivamente al Señor. En 1 Corintios 10:14 se nos exhorta con claridad: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este llamado no solo es una advertencia, sino una invitación a vivir en la libertad que solo se encuentra en Cristo. Aquellos que deciden rechazar estos lugares encontrarán que, lejos del vacío que el mundo ofrece, la paz y el propósito verdadero se revelan en la presencia de Dios, quien siempre sacia por completo el alma que en Él confía. La palabra de Dios revela que uno de los mayores peligros que enfrenta el creyente no siempre se presenta como una amenaza evidente. Existen lugares que, bajo una apariencia espiritual, esconden enseñanzas y prácticas que desvían del verdadero camino de Cristo. Estos ambientes se disfrazan de luz, pero su verdadero propósito es sembrar confusión, alejando al alma de la verdad divina. En 2 Corintios 11, 13, 14 se advierte: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta advertencia revela que el peligro no siempre se encuentra en lo abiertamente maligno, sino en aquellos lugares que aparentan ofrecer guía espiritual, pero que en realidad conducen a la oscuridad. La Escritura señala que el engaño espiritual es una de las armas más eficaces que el enemigo utiliza para alejar a las personas de la verdadera fe. Estos lugares promueven doctrinas distorsionadas que mezclan la verdad con mentiras sutiles, manipulando las emociones y presentando caminos alternos a la voluntad de Dios. En Colosenses 2:8 se nos advierte:
Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Esta advertencia revela que el peligro se encuentra en lugares que aparentan ofrecer conocimiento profundo, pero que en realidad promueven enseñanzas que se oponen a la palabra de Dios. El engaño espiritual se presenta de muchas formas, pero una de las más peligrosas es aquella que ofrece falsas promesas de bienestar, éxito o poder espiritual fuera del camino de Cristo. En Jeremías 23:16, el Señor advierte: así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los están engañando, les cuentan visiones de su propia mente, no lo que proviene de la boca del Señor. Esta advertencia revela que incluso aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios pueden desviar a las personas si no se someten fielmente a la verdad revelada en las Escrituras. El peligro de estos lugares radica en que sus enseñanzas suelen apelar a los deseos más profundos del corazón humano. Prometen soluciones rápidas a los problemas, alivio inmediato del sufrimiento o acceso a misterios ocultos que supuestamente traerán poder espiritual. Sin embargo, detrás de estas promesas se esconde una trampa diseñada para alejar a las personas de la dependencia total en Dios. En 2 Timoteo 4:3-4 se nos advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta advertencia revela que estos ambientes manipulan los deseos humanos, presentando mentiras atractivas que prometen caminos más fáciles o accesibles que el camino que Cristo nos enseñó. La idolatría espiritual se manifiesta también en aquellos lugares que promueven la adoración a líderes humanos, profetas autoproclamados o figuras que se atribuyen autoridad espiritual absoluta. En Mateo 24:24, Jesús advirtió: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Esta advertencia revela que los falsos maestros no solo atraen mediante palabras persuasivas, sino que incluso recurren a manifestaciones que aparentan ser milagrosas para ganar la confianza de sus seguidores. Estos ambientes manipulan el temor, la incertidumbre y el deseo de seguridad espiritual, llevando a las personas a depender más de figuras humanas que de Dios mismo. En estos lugares se difunde la idea de que la salvación depende de ritos secretos, revelaciones exclusivas o conocimientos ocultos que supuestamente solo ciertas personas poseen. Esta mentira contradice directamente el mensaje del Evangelio, que declara que la salvación solo se encuentra en Cristo. En Hechos 4:12 se afirma con claridad: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta verdad revela que cualquier lugar que intente sustituir la obra redentora de Cristo con enseñanzas humanas está desviando a las personas del verdadero camino de salvación. La manipulación emocional es otra de las estrategias que se emplean en estos ambientes. Se utiliza el miedo, la culpa o incluso la falsa esperanza para someter a las personas a sistemas de control que las alejan del Evangelio. En Gálatas 1:6-7, el apóstol Pablo reprendió a los creyentes por dejarse influenciar por falsos maestros, diciendo: me asombra que tan pronto estén abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Esta advertencia revela que el evangelio es único y que cualquier lugar que intente distorsionarlo con ideas manipuladoras está operando fuera de la voluntad de Dios. El engaño espiritual también se manifiesta en lugares que promueven experiencias sensoriales como la única evidencia de la presencia de Dios.
Se exalta la emotividad por encima de la verdad bíblica, llevando a las personas a depender de sentimientos momentáneos en lugar de desarrollar una fe sólida y fundamentada en la palabra de Dios. En Juan 4:24 Jesús enseñó: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta enseñanza revela que la verdadera adoración no se basa en emociones pasajeras, sino en una entrega sincera que se fundamenta en la verdad de Cristo. El poder del engaño espiritual radica en que no siempre resulta evidente desde el principio. Estos ambientes suelen imitar aspectos de la fe genuina para generar confianza en quienes los frecuentan. Presentan discursos que parecen correctos, utilizan lenguaje espiritual y muchas veces citan las escrituras fuera de contexto para respaldar sus enseñanzas. Esta manipulación es peligrosa porque ofrece la ilusión de que se está caminando en la voluntad de Dios cuando en realidad se está desviando del verdadero evangelio. En 2 Pedro 2:1 se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta advertencia revela que estos lugares no solo desvían del camino de Dios, sino que conducen al alma hacia la perdición espiritual. La única forma de protegerse contra estas trampas es permanecer firmes en la palabra de Dios. En Salmo 119:105 se afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta declaración revela que solo el conocimiento profundo de las Escrituras permite discernir la verdad del error y evitar caer en las mentiras que estos ambientes promueven. Dios no solo advierte del peligro de estos lugares, sino que también ofrece protección a quienes deciden apartarse de ellos y buscar la verdadera luz que se encuentra en Cristo. En Juan 8:32, Jesús prometió: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta promesa revela que el alma que se aferra a la palabra de Dios permanece segura frente a la manipulación espiritual. El Señor no deja desamparados a quienes deciden seguirle con sinceridad, sino que los guía con su espíritu y les revela el camino seguro. Alejarse de estos ambientes no solo es un acto de prudencia, sino una expresión de fidelidad que demuestra que el corazón ha reconocido que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. La palabra de Dios advierte que uno de los mayores peligros para el alma se encuentra en ambientes que exaltan el egoísmo y la autosuficiencia. Estos lugares no siempre se presentan como espacios hostiles o abiertamente pecaminosos. Muchos se disfrazan de entornos de éxito personal, desarrollo individual o fortaleza emocional. Sin embargo, en su esencia promueven una mentalidad que aleja el corazón de la humildad y la dependencia total en Dios. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta advertencia revela que cuando el ser humano se enaltece y se convence de que puede vivir apartado de la dirección divina, el resultado inevitable es la ruina espiritual. El peligro de estos ambientes es que promueven una falsa sensación de control. Se enseña que el éxito depende únicamente del esfuerzo personal, que las metas se alcanzan solo a través de la autosuficiencia y que la voluntad propia es la clave para lograr cualquier propósito. Este tipo de mentalidad contradice directamente la enseñanza de Cristo, quien nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. En Juan 15:5 Jesús declaró: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta declaración revela que toda verdadera realización en la vida depende de nuestra conexión con Dios, no de la autosuficiencia humana. El orgullo es el sello distintivo de estos ambientes, pues en ellos se promueve la idea de que el hombre es el dueño absoluto de su destino.
se enseña que el individuo es capaz de diseñar su propio camino sin tomar en cuenta la voluntad divina. Esta actitud fue precisamente la que provocó la caída de Satanás. En Isaías 14 se describe el pensamiento que lo condujo a la rebelión. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Esta autosuficiencia, que enaltece la propia voluntad por encima de Dios, es el mismo espíritu que se manifiesta en estos ambientes que exaltan el ego. La Escritura revela que uno de los mayores engaños del enemigo es hacer creer que el hombre puede vivir con plenitud e independencia total, sin someterse a la dirección divina. En Apocalipsis 3:17 se describe esta actitud con claridad. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta advertencia revela que el alma que confía únicamente en sus propias fuerzas termina vacía, sin la paz ni el propósito que solo Dios puede ofrecer. Lo que inicialmente parece éxito termina convirtiéndose en una prisión espiritual, donde el orgullo, la soberbia y la autosuficiencia ahogan el corazón. El peligro de estos ambientes radica en que desvían la mirada del verdadero propósito de la vida. En lugar de cultivar la humildad, promueven una actitud de superioridad que desprecia la dependencia en Dios. Esta mentalidad conduce a la autosuficiencia emocional, donde las personas se convencen de que no necesitan el consejo divino ni la guía del Espíritu Santo. En Jeremías 17:5 se nos advierte: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en la carne y aparta su corazón del Señor. Esta advertencia revela que confiar únicamente en la propia capacidad es un camino que lleva a la ruina, porque cierra el alma a la voz de Dios. La autosuficiencia no solo se manifiesta en el deseo de independencia total, sino también en la negación de la autoridad divina. Hay ambientes que promueven la idea de que cada persona puede definir su propia verdad, sus propios valores y sus propias reglas de conducta sin someterse a ningún principio superior. Esta forma de pensar niega la soberanía de Dios y promueve una mentalidad que glorifica el ego humano. En Jueces 21:25 se describe el resultado de este pensamiento. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta descripción revela que cuando el hombre se aparta de la autoridad divina, el resultado es el caos moral y espiritual. Estos ambientes también alimentan la autosuficiencia espiritual, donde las personas creen que pueden acercarse a Dios bajo sus propios términos, sin reconocer la necesidad de arrepentimiento ni de una relación genuina con Cristo. Esta mentalidad fue precisamente la que Jesús confrontó en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:10-14. En esta historia, el fariseo se presentó ante Dios exaltando sus propias virtudes, convencido de que sus méritos eran suficientes para justificarlo. En contraste, el publicano reconoció su necesidad de misericordia y fue él quien recibió el perdón de Dios. Esta parábola revela que la autosuficiencia espiritual ciega el alma, impidiendo que la gracia divina transforme el corazón. La palabra de Dios revela que la verdadera fortaleza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la humildad que reconoce la necesidad del poder divino. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribió: pero él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta declaración revela que el poder de Dios se manifiesta en aquellos que reconocen su fragilidad y se rinden ante su dirección. Lejos de encontrar plenitud en el orgullo o en la autosuficiencia, el alma solo puede experimentar verdadera paz cuando aprende a depender del Señor
en cada área de su vida. El engaño de estos ambientes es que ofrecen una sensación de poder momentáneo, pero a largo plazo conducen a la frustración y al vacío espiritual. El corazón que se aparta de Dios para exaltarse a sí mismo termina atrapado en un ciclo de insatisfacción constante. En Mateo 23:12, Jesús advirtió: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta advertencia revela que toda autosuficiencia, por más que parezca atractiva al principio, termina conduciendo a la derrota espiritual. Dios llama a sus hijos a rechazar estos ambientes y a buscar la verdadera fortaleza en Él. En Isaías 41:10 se nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa revela que la mayor seguridad no está en el poder humano ni en la autosuficiencia, sino en la confianza plena en la fidelidad de Dios. El alma que se aparta de ambientes que exaltan el egoísmo y la autosuficiencia descubre que la verdadera plenitud no se encuentra en el poder humano, sino en el descanso que solo Cristo puede ofrecer. En Mateo 11:28-29, Jesús invitó: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Esta invitación revela que lejos del orgullo y la autosuficiencia, el alma encuentra paz cuando se rinde ante la autoridad de Cristo. Dios no solo advierte sobre el peligro de estos ambientes, sino que también ofrece restauración para aquellos que se han alejado de Él por confiar demasiado en sus propias fuerzas. En Salmos 34:18 se nos asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. Esta promesa revela que incluso quienes han caído en la trampa de la autosuficiencia pueden encontrar un nuevo comienzo en la presencia de Dios. Alejarse de estos ambientes no solo es una elección sabia, sino también un acto de obediencia que demuestra humildad y fe en el poder de Dios. La verdadera seguridad no se encuentra en la autosuficiencia humana, sino en el poder del Señor que fortalece a quienes confían plenamente en Él. El alma que elige depender de Dios encuentra descanso, paz y un propósito eterno que ninguna ambición terrenal puede igualar. La vida está llena de caminos que prometen satisfacción, éxito y plenitud, pero no todo lo que parece seguro lleva realmente a la bendición de Dios. A lo largo de las Escrituras, el Señor ha revelado que existen lugares que, aunque seducen por su apariencia atractiva, esconden trampas espirituales que conducen al alma lejos de su presencia. Estos espacios que encarnan la práctica del ocultismo, la inmoralidad, la violencia, la idolatría moderna, el engaño espiritual y la autosuficiencia, no solo representan peligros individuales, sino que también revelan una realidad mayor: la constante batalla espiritual que se libra por el corazón humano. Detrás de cada uno de estos lugares se esconde una estrategia del enemigo para apartar a las personas del camino de la verdad y sumergirlas en un ciclo de destrucción espiritual. Esta lucha no es visible a simple vista. El engaño más peligroso es aquel que se disfraza de inofensivo, que promete soluciones inmediatas, bienestar instantáneo o un sentido de poder que parece atractivo para el alma. Pero la palabra de Dios revela que aquello que seduce con promesas vacías, en realidad termina por esclavizar el corazón. En 2 Corintios 2:11 se advierte que el enemigo no debe tomar ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta advertencia revela que detrás de cada lugar prohibido por Dios hay una agenda diseñada para debilitar la fe, sembrar confusión y distanciar el corazón del único refugio seguro, su presencia. El peligro más sutil de estos lugares no siempre radica en sus prácticas visibles, sino en lo que silenciosamente siembran en el interior del alma.
Cada espacio prohibido por Dios tiene un efecto progresivo que comienza con pequeñas concesiones. Un paso insignificante hacia la curiosidad por lo oculto, una ligera tolerancia hacia la inmoralidad, una breve exposición a la violencia o un instante de orgullo pueden parecer inofensivos, pero poco a poco erosionan la sensibilidad espiritual. Lo que inicialmente parece solo una decisión trivial puede convertirse en una cadena que aprisiona el alma y la conduce hacia la lejanía de Dios. El verdadero peligro es que estos ambientes crean un falso sentido de seguridad. El ocultismo ofrece una sensación de control sobre el futuro, pero solo deja ansiedad y temor. La inmoralidad promete placer sin consecuencias, pero deja un vacío que nada puede llenar. La violencia aparenta ser una herramienta de poder, pero termina sembrando un espíritu de rencor y desesperanza. La idolatría moderna eleva el materialismo como sinónimo de éxito, pero solo produce insatisfacción constante. El engaño espiritual finge ofrecer sabiduría, pero termina cegando el alma. Y la autosuficiencia engaña con la ilusión de que el hombre puede sostenerse por sí mismo, pero al final revela su fragilidad. Cada uno de estos caminos se presenta como una alternativa atractiva, pero detrás de ellos se encuentra una estrategia del enemigo que busca debilitar la comunión con Dios. Jesús advirtió claramente que el enemigo viene solo para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y estos lugares prohibidos son precisamente las herramientas que utiliza para lograrlo. Pero Cristo también aseguró que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta es la mayor evidencia de que, lejos de esos lugares, el alma encuentra la verdadera plenitud en la presencia de Dios. El camino de Dios no es un camino alterno entre muchas opciones. Es el único camino que conduce a la vida eterna. En Mateo 7, 13, 14, Jesús describió este principio con claridad. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esta advertencia revela que los caminos que parecen más accesibles o atractivos para el alma suelen ser aquellos que alejan del verdadero propósito divino. La elección de alejarse de esos lugares no se trata únicamente de evitar el mal, sino de decidir abrazar el bien que solo Dios puede ofrecer. Cada paso que el creyente da hacia su presencia fortalece el espíritu, renueva el corazón y edifica la fe. Es en su presencia donde se encuentra la plenitud que el alma realmente anhela. En Salmos 16:11 se declara: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta promesa revela que el gozo verdadero no está en los placeres temporales que estos ambientes ofrecen, sino en el deleite constante de vivir bajo el abrigo del Altísimo. Dios, en su amor, no solo advierte sobre los lugares que el creyente debe evitar, sino que también revela los ambientes donde el alma encuentra fortaleza y seguridad. La comunión con otros creyentes, la adoración sincera, el tiempo a solas en oración y la meditación en su palabra son espacios donde su paz se manifiesta de forma genuina. En Filipenses 4:7 se promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es la fortaleza que protege el alma del vacío que esos lugares intentan dejar. El llamado de Dios no es simplemente a huir del peligro, sino a abrazar la vida que solo Él puede ofrecer. Alejarse de esos ambientes es una decisión que revela obediencia, amor y confianza en que sus caminos son siempre mejores. En Isaías 55:9 se declara: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos.
Esta declaración revela que incluso cuando el mundo presenta caminos que parecen atractivos o promesas que parecen seguras, solo el plan de Dios garantiza una vida plena y eterna. La protección espiritual no se logra solo con evitar los lugares prohibidos, sino llenando el corazón con la verdad de Dios. El alma que se nutre de su palabra permanece firme ante las mentiras del enemigo y es capaz de discernir el peligro incluso cuando se presenta disfrazado de bien. En Salmo 119:11 se afirma: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta decisión de anclar el corazón en la palabra es el arma más poderosa para resistir las influencias que intentan desviar del camino de Dios. La elección de mantenerse firme en la fe no solo trae protección personal, sino que también se convierte en un testimonio para quienes están atrapados en esos ambientes de peligro espiritual. En Mateo 5:16 Jesús declaró: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta exhortación revela que el creyente que vive en obediencia no solo se aparta del mal, sino que también ilumina el camino para que otros puedan reconocer la verdad. Dios no solo advierte sobre el peligro, también extiende su gracia para restaurar a quienes han caído en esos ambientes. En Joel 2:25 el Señor promete: yo les restituiré los años que comió la langosta. Esta declaración revela que, sin importar cuán lejos haya llegado el alma en caminos equivocados, el Señor siempre está dispuesto a perdonar, restaurar y renovar el corazón que se arrepiente y vuelve a Él. El propósito final de alejarse de estos lugares no es simplemente evitar el castigo, sino abrazar la vida abundante que Dios ha diseñado para quienes deciden confiar en Él. En Juan 14:27 Jesús aseguró: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta es la mayor promesa para aquellos que deciden rechazar esos ambientes prohibidos y seguir el camino del Señor. Una paz que llena el alma, que da propósito y que asegura la vida eterna bajo el amparo de su amor inagotable.